Vamos a comenzar con este módulo de rehabilitación integral post-COVID, en el cual nosotros vamos a tratar algunos aspectos generales de rehabilitación de manera muy somera. Vamos a hablar de alimentación y nutrición. Vamos a hablar de fonoaudiología y COVID, de kinesiología y COVID y de actividad física y COVID. Esas son las disciplinas que estamos participando el día de hoy. En cuanto a quienes nos acompañan, bueno, Evelyn Sánchez, que soy nutricionista académica de UDLA. También nos acompaña María Juliana Peña, que es fonoaudióloga. Marcelo Dal Bosco, que él es kinesiólogo, y también Cecilia Bahamontes, que va a participar también dentro de este módulo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante y por qué estamos hablando de esto? Porque dentro del Plan Nacional de Rehabilitación, y al hablar de rehabilitación por COVID, hay una palabra que destaca dentro de las características, que es lo interdisciplinario. Es por eso que estamos todos aquí el día de hoy. Asimismo, dentro de consensos de rehabilitación también por COVID elaborado, algo que destaca también es lo interdisciplinario en el manejo, ¿cierto?, de las consecuencias ocurridas a causa del COVID. Ahora, ¿cómo vamos a partir? Primero con el área de alimentación y COVID, así que voy a continuar yo. Nosotros, una vez que llegó la pandemia, nos vimos enfrentados a un doble problema en este caso. Ya tenemos a nivel mundial y en Chile más agudizado todavía una pandemia de obesidad y COVID, lo que nos lleva a tener peores resultados, como lo hemos visto. En Chile es uno de los países de la OCDE con peores cifras de malnutrición por exceso, tanto de sobrepeso como obesidad, y la carga de muerte es bastante amplia también. ¿Por qué estoy hablando de esto para partir? Porque múltiples artículos y la evidencia habla que a medida que tenemos un peor estado nutricional, niveles de peso sobre lo esperado, hay peores resultados y complicaciones asociadas al COVID. Esto puede estar explicado por una serie de factores, desde disfunciones a nivel respiratorio, las comorbilidades asociadas, ¿cierto?, a la malnutrición por exceso, el riesgo metabólico. Todo conduce principalmente a tener un curso, unas complicaciones mucho más severas relacionadas con el COVID en este caso, ¿ya? Hay muchas explicaciones, no vamos a profundizar en eso, pero se ve principalmente a nivel de inflamación, de disfunción del sistema inmune y de la expresión de ciertos genes específicos. Ahora, una vez que se da la enfermedad, existe la necesidad de un manejo intrahospitalario, sobre todo para aquellas personas que cursan con una mayor complejidad de la patología. Como ya mencioné, generalmente, y no lo digo yo por ser nutricionista, lo dicen los estudios, guarda relación de cierta manera con el estado nutricional previo y con algunas otras comorbilidades. Ahora, si lo dividimos en quienes cursan con COVID de manera más grave, hospitalizados, que necesitan soporte, ¿cierto?, a nivel hospitalario, hay muchos factores, signos, síntomas y estadios previos que justifican la necesidad de una intervención y de una rehabilitación por COVID, ya sea por el estado nutricional previo, por las patologías concomitantes previas, tanto como las consecuencias de estar obviamente hospitalizado, estar con un menor aporte nutricional, con déficit de algunos nutrientes, con algunos problemas, con disfagia, etc. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo para enfrentar, ¿cierto?, esta situación? Bueno, hay que evaluar siempre la malnutrición por exceso, tanto previa como en el momento. Y ahí tenemos que evaluar, insisto, una vez a nivel hospitalario, si es necesario algún soporte nutricional, si es que es necesario ir un poco más allá en el proceso de alimentación. ¿Cuáles son el curso natural de esto? La parte de intervención nutricional, primero un cribaje, un tamizaje, una evaluación nutricional, estimación de requerimientos, ¿cierto?, asociado a cada uno de los días de tanto hospitalización como al curso de la patología.
Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el hecho de estar hospitalizado o de estar con un cuadro de COVID severo va a tener consecuencias. Y eso lo tenemos que evaluar. ¿Y qué nos dice la evidencia de cómo lo podemos evaluar? Bueno, hay ciertos cribajes. Dentro de los consensos actuales se recomienda el MNA, hay varios otros que también podemos aplicar, hay algunos criterios de evaluación, ¿cierto? Y los clásicos que todos conocemos, peso, estatura, medición de pliegues cutáneos, dinamometría de mano e incluso algunas encuestas alimentarias. Les dejo por ahí algo que estamos utilizando también bastante ahora, que es la medición de circunferencia de pantorrilla para medir composición corporal enfocada en masa muscular. Ahora, con respecto a los macronutrientes, siempre va a ser importante, tanto en pacientes con COVID leve, moderado o severo, el cálculo de energía, donde va a depender obviamente del estado nutricional previo, de la pérdida de peso, de los resultados de los tamizajes que les mostré previamente, pero en general rondan los rangos de normo a hipercalórico, insisto, dependiendo de las consecuencias o del tiempo de hospitalización o de los déficits alimentarios que hayan sucedido en el curso de la enfermedad. El aporte proteico también es importante vigilar, el cálculo por kilogramo de peso y ordenarlo, ¿cierto?, en base a la distribución por el día. Otros nutrientes que son críticos dentro de esto son los carbohidratos y los lípidos por su relación, ¿cierto?, con el área respiratoria en sí, ¿ya? Hay nutrientes que son mucho más críticos, como por ejemplo el EPA y el DHA, que nos ayudan a contrarrestar la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? También es importante hablar de las grasas saturadas, de los ácidos grasos trans, y cuando hablamos de hidratos de carbono, enfocarnos siempre en aquellos que son complejos y que tienen un bajo índice glicémico. Respecto a nutrientes críticos asociados frente al COVID, la evidencia nos habla de tres principales, que es la vitamina C, donde se sugiere una ingesta, se recomienda una ingesta de 100 miligramos al menos al día de vitamina C, que no dista mucho del RDI habitual. También la vitamina D, que sabemos que en Chile, por las condiciones y las zonas geográficas donde estamos ubicados, una gran cantidad de la población tiene déficit, ¿cierto?, de esta vitamina, y del zinc, que sabemos que también está relacionado con el sistema inmune. Así que estos nutrientes críticos hay que revisarlos y estar pendiente de ellos una vez solucionado todo lo relacionado con el COVID en sí. Ahora, ¿cómo yo voy a lograr cubrir lo que hablé previamente, tanto los aportes de macronutrientes, el aporte calórico y estas vitaminas que son un poco más críticas en este periodo? Tomando algunas estrategias para lograr subsanar los problemas derivados del COVID. Muchos pacientes cursan con disfagia asociado a la intubación y otros quedan con problemas del gusto, ¿cierto?, que tenemos que ir subsanando. Además, muchos de los tratamientos farmacológicos conllevan a malestar gastrointestinal, lo mismo que la disminución de la ingesta. Y para eso tenemos varias estrategias como modificación de las consistencias, ofrecer alimentos más suaves, evitar aquellos que pueden generar algún problema al momento de la deglución. Para tratar la sintomatología gastrointestinal es importante adoptar una digestibilidad liviana, ¿cierto?, para evitar las molestias y favorecer la ingesta. También es importante aumentar la densidad energética de buena calidad de ciertos alimentos para estimular la ingesta y asegurar el aporte que calculamos previamente. Y cuando esto no es posible una vez el alta o ya estando en la casa, si no podemos cubrir por 5, 6 o 7 días el requerimiento estimado, quizás es necesario algún tipo de soporte nutricional a través de alguna fórmula o módulo. Ahora, en cuanto a los pacientes o quienes han tenido COVID leve o están en proceso de recuperación, ¿qué es lo que se recomienda? Cubrir las necesidades nutricionales habituales, apegarse a las guías alimentarias vigentes de cada lugar en el fondo y, como les mencioné antes, hacer énfasis en ciertos nutrientes críticos como el zinc, la vitamina C, la vitamina D, el EPA y el DHA.
Con respecto a los probióticos, idealmente es recuperar las disbiosis que se producen a nivel intestinal y contribuir a la mejoría del compartimento muscular, que es uno de los que se ve más afectado. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles serían los nutrientes críticos asociados en la etapa de la rehabilitación post-COVID? Proteínas, idealmente de alto valor biológico, vitaminas C y D, el zinc, el EPA y DHA por sus características antiinflamatorias, los probióticos por las disbiosis intestinales que se producen a raíz de esta patología y los antioxidantes. En cuanto a las recomendaciones internacionales en esta parte como en COVID leve, es mantener siempre una buena hidratación, consumir las dosis recomendadas de la OMS en cuanto a frutas y verduras, que son o 5 porciones o 400 gramos al día, privilegiar siempre el consumo de productos integrales, las legumbres, por ejemplo, elegir productos lácteos o bebidas vegetales que sean fortificadas, consumir de manera moderada algunos alimentos de origen animal, que es muy similar a las guías nacionales, ¿cierto? Y elegir el consumo de frutos secos, semillas, aceite de oliva, por los nutrientes asociados que yo les había mencionado previamente. En resumen, ¿qué dice la evidencia actualmente del estilo de alimentación o las recomendaciones que tienen mejor resultado de implementación posterior a padecer de COVID? Es la dieta mediterránea, que sabemos que tiene una fuerte evidencia tanto en la prevención de eventos cardiovasculares y ahora actualmente evidencia relacionada también con el manejo y la rehabilitación de estas patologías. ¿Qué nos dice la FAO y qué nos dicen las guías a nivel internacional? Que tenemos que mantener una dieta saludable tanto antes, durante y después del COVID-19. Muchas gracias. Ahí le doy el espacio ahora a Juliana. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, como Evelyn comentaba, mi nombre es Juliana, yo soy fonoaudióloga y les voy a hablar qué hacemos más que nada los fonoaudiólogos en el COVID y en el proceso de rehabilitación como tal. Exacto. Ya, primero, bueno, quizás le llame la atención porque esta prevención justo al comienzo, y es porque es muy importante dentro de la rehabilitación, es prevenir que la persona, si tiene una disfagia, no caiga en una neumonía. Ya, eso es lo principal para nosotros. ¿Por qué? Principalmente el fonoaudiólogo dentro de la rehabilitación del COVID, donde va a estar más inserto, donde nos vamos a preocupar más, son dos áreas, que es la dilución propiamente tal y la voz. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo primero para nosotros es que si llega un paciente, luego de haber tenido COVID, es prevenir que no tenga una neumonía, que no llegue a nada hacia sus pulmones para que no vuelva a ser hospitalizado, ¿cierto? Es por eso que tenemos que ir constantemente evaluando, modificando los diagnósticos dentro de nuestra rehabilitación, que es lo más importante. Evelyn, si podrías... La siguiente. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestras áreas, las dos más importantes, como ya les mencioné, es la deglución y la voz. Aún así, hay casos que están relativamente en estudios, porque es algo que no se maneja mucho aún, son casos esporádicos y muy específicos, donde hay veces que el paciente con COVID tiene un accidente cerebrovascular, lo que genera que tenga un trastorno a nivel de lenguaje, un trastorno a nivel de habla, que al finalmente abarca la comunicación. Entonces, tampoco podemos dejar de lado completamente esas tres esferas, pero sí las más importantes son la deglución y la voz propiamente tal. Siguiente. Ahora, ¿qué son los factores importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros? ¿Ya? Primero que todo es ver el historial de paciente, la epicrisis. Es súper importante saber si es que él estuvo con intubación mecánica o ventilación, ya sea orotraqueal o traqueostomía. ¿Por qué? Esto nos va a dar como un indicio, una noción para nosotros saber bien qué es lo que nos podríamos encontrar, qué es lo que la persona va a tener alterado. Ya, generalmente cuando hay una intubación orotraqueal puede aparecer pólipo vocal, ya, que es una como inflamación, una pelota que sale en las cuerdas vocales que producen alteración en la voz. Aparte,
puede crear también una parálisis o paresia de cuerda vocal, que eso igual lo voy a profundizar un poco más adelante, y a su vez también puede ocasionarnos una disfagia, ¿ya? Que puede ser mecánica, propiamente de la movilidad de las fases de la deglución, o puede ser ya algo más neuronal, ahí dependiendo si se pasa a llevar algo o hay algo que queda como más alterado. Lo mismo pasa con las traqueostomías, porque las traqueos se colocan justo debajo de las cuerdas vocales, entonces con eso la persona no va a poder sacar la voz normalmente, y como esa parte no queda activada, también puede ser que haya un posible aspiración o penetración, pero muchas veces eso no pasa porque en las traqueos se usa generalmente el CAF, que es como una pelotita que protege la vía aérea en función de las cuerdas vocales. Pero aún así es muy importante saber bien si es que el paciente tuvo algún tipo de ventilación y cuál tuvo, para ahí uno hacer bien un manejo y una adecuación adecuada. Ya, otro factor importante es la cognición. Es muy importante que el paciente esté vigil, esté cooperador, esté orientado, porque al final uno le tiene que pedir ciertas cosas, hay manejo de comida, manejo de consistencia, manejo de volumen, y si el paciente no está óptimamente con su cognición normal, es muy difícil llevar a cabo esta rehabilitación, así que es muy importante saber cómo está la parte cognitiva. Lo mismo va de la mano un poco con el tema de la salud mental, ¿ya? Porque muchas veces dentro de la salud mental se cubren tipos de depresión, la persona no quiere participar, está más baja de ánimo, y la idea es que sea 100% cooperador, que tenga ganas. Es súper importante aquí apoyar mucho en que la persona de alguna forma buscar que se interese, participe, por así decirlo, que lo pase bien dentro de su rehabilitación para que no lo vea como algo negativo. Y por último también la red de apoyo. ¿Ya? Yo particularmente como profesional siempre digo que lo que hacemos nosotros es un porcentaje más o menos igual bajo, de que por lo general la familia tiende a ser el coterapeuta, al menos lo que es la fonoaudiología y otras disciplinas, entonces siempre es súper importante que la familia esté presente, que haya un coterapeuta designado, que participe, que él sepa lo que hay que hacer y que le transmita también la seguridad al paciente. ¿Ya? Sobre todo ahora que las rehabilitaciones son ambulatorias y muchas veces en domicilio. Ahora vamos a abordar un poco la dilución y vamos a diferenciar un poco qué es la alimentación de la dilución, ¿ya? Bueno, la alimentación es más que nada cómo otorgarle los nutrientes a nuestro cuerpo, como bien mencionaba Evelyn, mientras que la dilución es la parte motora y cognitiva para poder llevar esto a cabo, ¿ya? Es al final cómo este alimento va a llegar desde mi boca hacia el estómago, ¿ya? La deglución consta de 4 etapas, donde 2 de ellas principalmente son voluntarias y las otras 2 son involuntarias. La primera tiene que ver cuando a mí me gusta lo que voy a comer, es como algo atractivo, los olores, el aroma, si tengo muchas ganas de comer eso, como cuando uno está antojado por un chocolate. Luego de eso viene la parte oral, ya que es cuando trituramos el alimento, formamos este bolo. Después viene la etapa faríngea, que aquí me voy a detener un segundito porque esta es la etapa más importante. Aquí por lo general es donde siempre se afecta la parte deglutoria y donde tenemos que tomar más en cuenta. ¿Por qué? Porque la etapa faríngea lo que hace es pasar el bolo hacia el esófago, pero al hacer eso activa una red de protección de la vía aérea. Como les comentaba al principio, aquí lo más importante para nosotros es la prevención de que no se genere una neumonía para que el paciente no recaiga en una hospitalización. Entonces, esta etapa es donde se crea como una corriente, por así decirlo, para poder tapar toda la vía aérea que va desde la epiglotis, las cuerdas vocales y un sinfín de movimientos que hace el cuerpo para que esto sea seguro, ¿ya? Que eso es súper importante. Por eso lo que más trabajamos nosotros es la seguridad de la vía aérea para que no haya ninguna aspiración o penetración, ya sea de alimentos, de saliva o de las propias secreciones que uno tiene. Siguiente. Por otro lado, tenemos la parte de la voz y el aparato fonatorio, que como les explicaba, las cuerdas vocales están dentro de la tráquea, como sobre la tráquea, entonces cuando hay una intubación orotraqueal, al minuto de extraer el tubo, ya
se puede generar una lesión a nivel de cuerda. Esto quiere decir que puede ser o bien un pólipo, como le había dicho al comienzo, que de hecho los pólipos son producto de extubación generalmente, es muy difícil encontrar un pólipo de otra forma, y la parálisis de cuerda vocal. Cuando tenemos una parálisis o paresia de la cuerda vocal, nuestro pliegue de las cuerdas vocales va a quedar abierto, se va a ver como así, dependiendo ahí de cuánta parálisis tenga la cuerda. Entonces esto igual es peligroso porque hay que tener ojo de que la comida nuevamente no pase por eso. Entonces la voz y la deglución van muy enlazadas en este tema, aunque uno no lo crea, tienen mucho que ver. ¿Ya? Porque al final, si yo tengo esta apertura y no protejo bien la parte aérea, puedo causar una neumonía, que es lo que queremos evitar desde un comienzo. Entonces, por lo general, uno tiene que ir trabajando las dos cosas a la vez. ¿Ya? A modo particular, hace algún tiempo atrás tuve una usuaria que ella fue intubada, ¿ya? Yo la vi en la parte ambulatoria en su domicilio, y ella tenía tanto un trastorno deglutorio como un problema vocal. Ella tenía una parálisis de cuerda vocal y cursaba una disfagia. Cuando a ella la dieron de alta, estaba solo con alimento de papilla, no podía comer ni sólido blando. Entonces ahí había que ir adecuando las consistencias, trabajando para que no cayera en una neumonía. ¿Ya? Cabe destacar que según los datos que manejamos, alrededor de un 15% de las personas que son extubadas presentan disfagia y alrededor de un 20% presentan pólipos o incluso parálisis de cuerda vocal. Por eso es muy importante hacer hincapié a esto y siempre pensar que para nosotros como fonoaudiólogos lo importante es que la persona vuelva a alimentarse por vía oral de forma segura, cómoda, eficaz y asimismo prevenir que no haya una neumonía. Siguiente. Por último, la rehabilitación con equipo transdisciplinario desde mi punto de vista es muy importante, así como hablaba Evelyn. Nosotros como fonoaudiólogos estamos muy relacionados con los nutricionistas porque es muy importante saber cómo vamos a alimentar a este paciente, cómo vamos a hacer que logre retomar todo lo que perdió, todo lo que necesita para que la rehabilitación sea súper proactiva. Asimismo, bueno, tenemos los médicos de cabecera que son súper importantes, los psicólogos para darle ahí una red de apoyo, sobre todo la parte de la salud mental, el apoyo hasta la familia, el terapeuta ocupacional para que vuelva a su actividad de la vida diaria lo más normal posible, el kinesiólogo con la pérdida de masa muscular, con retoma de movimiento. Entonces es súper importante que toda rehabilitación post-COVID, independiente si es ya sea en un hospital, ambulatorio, en domicilio, tenga un equipo transdisciplinario para que sea lo más óptimo posible y en pro a que la persona mejore globalmente. Ya, ahora vamos a ver si es que hay alguna duda. Por lo que veo, por lo menos a mí no me aparece nada, Evelyn. No sé si a ti te aparece alguna. No, por ahora no, así que les recuerdo quienes se incorporaron un poco más tarde, que en el espacio de preguntas y respuestas pueden ir dejando sus preguntas, pero que de igual manera al finalizar las presentaciones vamos a dejar el espacio para que puedan irlas realizando en el momento también. Súper. Ahora vamos a continuar con Marcel. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo del Bosco, soy kinesiólogo, trabajo en atención primaria en la Dirección de Salud de la Comuna de San Bernardo, a cargo de los programas respiratorios y de rehabilitación, y como docente también universitario para la carrera de kinesiología en la Universidad de las Américas. Dentro del contexto de la pandemia, ahora hay mucha información, la verdad que los que nos ha tocado trabajar en el transcurso de esta pandemia nos da cuenta cómo sale información actualizada momento a momento, una cantidad impresionante de información diaria, y eso nos ha llevado también a ir modificando el quehacer, ¿cierto? Si bien es cierto, la rehabilitación desde el punto de vista físico, rehabilitación pulmonar, es algo que del punto de vista de la disciplina de la kinesiología siempre tratamos de abordar
desde los pacientes más agudos, ¿cierto? Desde el del paciente en UCI hasta el ambulatorio, los usuarios que tuvieron COVID en marzo, me imagino marzo, abril del año pasado, estos primeros usuarios en ventilación mecánica, no tuvieron la oportunidad, porque la discusión en esa instancia estaba enfocada en la prevención, ¿cierto? La prevención del contagio, el TTA. Esto como reflexión a modo de decirles de que la rehabilitación ya nuevamente se toma la importancia, ¿cierto?, que se requiere y se realiza de manera cada vez más precoz, que es como lo teníamos más o menos visualizado antes de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiopatología, y no nos vamos a meter, pero ese es el virus, ¿cierto?, que por sus características de estas enzimas spike, enzimas que hacen que se una al receptor AC2, ¿cierto?, y que determina que existen ciertas condiciones en el cual genera un peor pronóstico para los pacientes, ¿cierto? Como lo son pacientes fumadores que presentan mayor expresión de este receptor AC2, por lo tanto, se hablaba, ¿cierto?, el año pasado de que estos usuarios fumadores tenían un peor pronóstico y tenía mucho que ver con respecto a esto, a la cantidad de receptores AC2. Pacientes cardiovasculares también presentan un aumento en la expresión de este receptor que no tan solo es respiratorio, y ahí también la importancia de por qué es una enfermedad multisistémica que ataca a distintos órganos, ¿cierto? El ser hipertenso disminuye, por ejemplo, la expresión a nivel renal, los pacientes diabéticos disminuye a nivel pancreático y circulatorio, pero aumenta esta expresión a nivel pulmonar. Ya no tan solo se está dando la importancia o el rol prioritario a este receptor AC2, sino que existen también otros receptores que también podrían estar involucrados en la unión de estas proteínas o estas enzimas spike y hacen que genere esta infección viral, ¿sí? Estos, bueno, son datos de ayer, en los cuales vemos que a nivel mundial existen 203 millones de casos, 5.3 millones de muertes a nivel mundial. No alcanza a ver a nivel de lo que ocurre en Chile, pero son cerca de 1.624.000 personas que están contagiadas. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros hablamos de que, o sea, la evidencia me refiero, de que un 5% de los pacientes en promedio caen a UCI, ¿sí? Este 5% eventualmente sería el candidato a rehabilitación desde el punto de vista físico, ¿sí? Ese 5% acá en Chile se acerca a los 81.000 personas, ¿no? Dentro de estos 5% asumimos que existen algunos que van a fallecer, es decir, no van a egresar, y existen algunos usuarios que no necesariamente van a estar en UCI, en unidades de paciente crítico, y que eventualmente van a requerir rehabilitación. Para programar, ¿cierto? Y dentro también del consenso interdisciplinario que mencionó Evelyn al inicio, y de todas las discusiones que se han tenido en el sector de una mesa también en la Cámara de Diputados, una mesa técnica, también se hablaba de este 5% al cual deberíamos tratar de enfocarnos para rehabilitar, ¿ya? Insisto, son en Chile cerca a las 81.000 personas. Siguiente, por favor, Evelyn. Dame 3 veces porque esto está animado ahí. Con respecto a los síntomas, y esto porque es importante, y radica la importancia de la transdisciplina o la interdisciplina, ¿cierto? Porque los primeros reportes, ¿cierto? Ahí lo que está al lado izquierdo, los primeros reportes que se generaron en el norte de Italia, en la zona de Lombardía, con seguimientos a los 2 meses de pacientes que estuvieron hospitalizados, reportaban que a los 2 meses del alta, persistía fatiga, persistía disnea, persistía dolor articular y dolor torácico. Es decir, casi un 55% de los pacientes describía que tenía al menos 3 de estos síntomas, ¿ya? Siendo estos los más prevalentes, la disnea y la fatiga. Solo un 18% de estos pacientes, de estos usuarios, ¿cierto?, se encontraba libre de síntomas, es decir, persisten síntomas, ¿ya? El reporte que está ahí en el centro son el reporte de 3 hospitales londinenses. Ay, vuelvo un poquito para ahí. 3 hospitales londinenses, ¿cierto? Con un seguimiento casi también de 2 meses. Y reportaban lo mismo, ¿cierto? Fatiga, disnea, persistían con tos, ¿cierto? Y depresión. Y por último, el último gran estudio, ¿cierto? Un reporte, una revisión sistemática donde se realizaba el reporte ya incluyendo estudios que hacían seguimiento a los 100 días. Y como se ve ahí, es decir, 80% de los pacientes al menos un síntoma, siendo nuevamente lo más prevalente fatiga, pero aparecen dolor de cabeza, alteración en la concentración, persistía la anosmia, ¿cierto? La tos, la disnea,
pero un montón de síntomas, y ahí radica la importancia del por qué esta rehabilitación tiene que ser inter y transdisciplinaria, ¿cierto? Abordar todas las áreas. Siguiente, por favor. Del punto de vista funcional, este estudio es bastante bueno porque nos habla de un seguimiento de usuarios que estuvieron también hospitalizados, no en ventilación mecánica, eso sí, que es el primer reporte del año, es decir, qué pasó con la funcionalidad al año de estos usuarios. Se evaluó DLCO, ¿cierto?, que tiene que ver con pruebas de difusión, pensando en las sospechas de fibrosis pulmonar, que al inicio pensábamos que iba a ser devastador, que todos los pacientes iban a quedar con fibrosis pulmonar. Se evaluó espirometría, se evaluó test de marcha de 6 minutos, ¿cierto? Y lo que se vio es que efectivamente va mejorando, todo va mejorando. La DLCO, la difusión va mejorando, pero al cabo de un año, 1 de cada 3 pacientes presentaba todavía alteración, a pesar de que, como les digo, iba mejorando esta función en la difusión. Del punto de vista de la capacidad ventilatoria, la espirometría, hablando de la capacidad vital forzada, también presentaba mejoría, pero siendo 1 de cada 10 pacientes que generaban alguna alteración del tipo restrictivo. Siguiente, por favor. Si pensamos también en lo que ocurría con la distancia recorrida antes de marcha 6 minutos, que está ahí al lado derecho, también, es decir, van mejorando la distancia que recorren estos pacientes. Se fijan acá, ya aparecen 4 mediciones, al igual que a nosotros, estos estudios, ¿cierto? En China les pasó lo mismo con respecto a la dispersión de aerosoles para las pruebas funcionales, por lo tanto, la DLCO y la espirometría la evaluaron a los 3, a los 6 y a los 12 meses, a diferencia de el test de marcha, ¿cierto? Y si se fijan, va mejorando. La disnea también va mejorando, ¿cierto? Siendo los primeros 3 meses presentando mayor grados de severidad de disnea, al cabo del año esto se iba más bien normalizando, ¿sí? Siguiente, por favor. Algo relevante, ¿cierto?, es el llamado long COVID, bueno, ahora tiene ya otro nombre, pero que los pacientes no evolucionan todos en el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Que todos evolucionen con este cuadro más bien autolimitado, ¿no? Pero que al cabo de, antes de 3 semanas, ya pudiesen recuperar al menos su funcionalidad y estos síntomas que persisten sean lo menos limitantes posible. Pero pues ya no, sabemos que existe un long COVID, el llamado el COVID post-agudo, en el cual este tiempo aumenta, ¿cierto? Y la recuperación de la funcionalidad transcurre entre las 3 y las 12 semanas del inicio de los síntomas, y el COVID crónico, que tarda más de 12 semanas en ceder estos síntomas. Y esos son los pacientes que eventualmente nosotros deberíamos también enfocar la rehabilitación, es decir, ya no son solo los pacientes que estuvieron en UCI, sino que también pudiesen ser usuarios que estuvieron con una resolución ambulatoria en su domicilio, o que estuvieron hospitalizados pero no en unidades críticas. Siguiente, por favor. Si nosotros lo vemos en el contexto de la intervención transdisciplinaria o interdisciplinaria, debemos decir que existen recomendaciones de cómo abordar estos pacientes, ¿cierto? Y de manera transversal, una muy buena recomendación es realizar evaluaciones de actividades de la vida diaria, evaluaciones cognitivas, evaluaciones físicas, evaluaciones respiratorias y evaluaciones de la calidad de vida. Y ahí existen un sinfín de escalas, instrumentos, donde cada uno de los que pueda estar viendo esta presentación les pudiese servir de guía, ¿cierto? Actividades de la vida diaria, podemos hacer test de Bartel, Lomon-Brody, FIM, CATS, evaluaciones cognitivas, Pfeiffer, Mini-Mental, MoCA. Desde el punto de vista de la capacidad física, el test de marcha 6 minutos, evaluaciones de SPPB, evaluaciones de Situs-TAN en 1 minuto, test de pared dental, Setana-Pan-Go, escalas de Berg, etc. Desde el punto de vista de la función respiratoria, la disnea, la espirometría, la difusión, y algo muy importante es la evaluación de la fuerza de la musculatura respiratoria, inspiratoria. Desde el punto de vista de la calidad de vida, el SF36 es uno de los cuestionarios que más se recomendó, a pesar de que no se creó para pacientes con COVID, pero sí está validado para pacientes con cuadro restrictivo, así que tiene un súper buen rendimiento. Y en general, estos pacientes, vamos a hacer una evaluación de manera transversal, a todos deberíamos trabajarlos con fuerza, mejorando balance, mejorando los ejercicios o haciendo ejercicios funcionales, entrenamiento de musculatura respiratoria y estimulación cognitiva de manera transversal.
Ahora van a haber usuarios que tengan limitaciones mínimas, limitaciones leves, moderadas y severas, y mientras más severo es la limitación, la verdad es que la recomendación va más bien a hacer rehabilitación desde el punto de vista de las actividades de la vida diaria, es decir, haciendo que en su casa, por ejemplo, pudiese realizar actividades como pararse y sentarse, vestirse y desvestirse, ¿cierto? Y si la limitación es más bien mínima, hacer entrenamiento ya más bien de fuerza y de cardio, ¿cierto? Siguiente, por favor. Los objetivos de la rehabilitación en paciente COVID, esto es bastante similar a todos los objetivos de la rehabilitación de usuarios cardiorrespiratorios, son reducir y mejorar los síntomas, optimizar o mejorar la capacidad funcional, aumentar la participación social, que es algo que se ve limitado solo por el hecho de haber estado hospitalizado, ¿ya? Pensemos también en lo que ocurrió hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, estábamos todavía confinados y que muchos usuarios que al alta les decían, usted no salga de la casa. Entonces imagínense lo que ocurría desde el punto de vista de la participación social y en los impactos también de la salud mental. Disminuir los recursos sanitarios, estabilizar o revertir los efectos de la enfermedad y aumentar la sobrevida. Del punto de vista de las barreras para rehabilitar, y esto es algo que teníamos como brecha antes, ¿cierto?, de esto, que existen brechas que no son solo atribuibles a la persona, sino que también a los equipos de salud, como conocer que existen efectivamente programas de rehabilitación pulmonar, que esto es lo que se estaba intentando implementar por lo menos desde la atención primaria y en el nivel secundario y terciario ya también, digamos. Existen pocos centros donde se realice rehabilitación pulmonar, eh, eh, en general, como les digo, para paciente EPOC o para paciente COVID, falta de promoción y cambios de comportamiento saludable, que espero ahí también que con Cecilia lo puedan abordar y convencerlos de la importancia, la influencia de médicos tratantes que, como les decía, a lo mejor algunos decían, no, váyase a la casa, estés 2 semanas, no salga, no haga nada, o falta de comunicación dentro del mismo equipo. Y atribuirles a los pacientes también, es decir, los viajes, el transporte para ir a estos centros de rehabilitación, alteración de las rutinas que ya están establecidas, falta de tiempo, que todavía seguimos trabajando, falta de percepción de cuáles son los beneficios reales de la rehabilitación, las comorbilidades asociadas, socioeconómicas, etc. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y aquí si es que alguno se quiere motivar a realizar, y eso es como un poco también la invitación a realizar un programa de rehabilitación o de planificar una intervención con algún usuario o familiar, determinar el número de pacientes que se van a intervenir, realizar una programación de las actividades para que puedan tratar de cubrirlas, identificar cuál es el recurso humano disponible versus cuál es el que necesitan. O sea, es abismal esta cantidad de 81.000 personas que tenemos que rehabilitar. Pero hay que ir planificando, pues, ver qué es lo que tengo disponible y ver también cuál es el porcentaje que quiero abordar de esas personas. Adquirir los implementos, ¿cierto? Evaluar la modalidad más conveniente, y existe mucha evidencia también con respecto a que no solo lo presencial es lo más adecuado, sino que las intervenciones a distancia o telerehabilitación tienen un súper buen rendimiento, que es lo que también los quiero convencer hoy día de eso. Y registrar y dar a conocer cuáles son los resultados de las intervenciones. Siguiente, por favor. Les voy a hablar muy someramente de algunos resultados de una experiencia que tuvimos en la comuna donde tengo la suerte de trabajar y coordinar los programas respiratorios. Dame la siguiente nomás, ahí les cuento más o menos de qué consiste, pero esto era, como les decía, lo de programación de actividades. Los criterios de inclusión que ocupamos, usuarios que estuvieran dentro de algún CESFAM inscrito de la comuna, que no tuvieran contraindicaciones médicas, que quisieran participar de este programa de rehabilitación, y que tuvieran las patologías crónicas compensadas. Desde el punto de vista de los criterios de exclusión, lo más relevante es que el usuario no desaturara al momento de realizar las pruebas funcionales. Lo que sigue es el flujograma de estos pacientes, ¿cierto? Que estos candidatos se derivaban de los equipos de testeo de trazabilidad y aislamiento, pacientes que seguían consultando por cuadros respiratorios, pacientes que ahora ya sabemos y nos derivan de clínicas, por ejemplo, saben que son de San Bernardo, los derivan con nosotros y los incluimos. El paciente presenta interés, le hacíamos esta evaluación, el médico daba el pase, si cumplía con los criterios, firmaba consentimiento informado y se realizaba la intervención. Dame la siguiente, por favor. Actualmente nosotros estamos a espera de la aprobación para para publicar estos resultados que se los voy a mostrar de manera preliminar. Siguiente, por favor.
Fueron usuarios que, esto nosotros seguimos haciéndolo, esta es una foto a la intervención a marzo, ¿ya? Se realizaban intervenciones en las cuales se entregaba un cuadernillo con actividades, implemento, una banda elástica, y se realizaba seguimientos telefónicos y sesiones presenciales a estos pacientes. Una sesión presencial y el resto de esas 2 sesiones el paciente la hacía en su casa y nosotros le hacíamos seguimientos telefónicos. 24 sesiones, evaluaciones al inicio, a las 12 sesiones y al final. Lo que les voy a mostrar ahora es el reporte del inicio y el final. Total de 115 pacientes, 58 no estuvieron hospitalizados, 57 hospitalizados. Un segundito, la diapositiva anterior, por favor, para contextualizar de solo mencionarles que, claro, el gran porcentaje de los pacientes que estuvieron hospitalizados estuvo en ventilación mecánica, ¿sí? Es decir, el 61% de estos 57 estuvieron en ventilación mecánica, que eran mayores, es decir, el rango etario era 59,7 y el de no hospitalizados 51, y las comorbilidades propias, hipertensión, obesidad, para dar la importancia también a toda esta intervención interdisciplinar, es decir, eran obesos previo a la hospitalización, ¿ya? Diabetes y dislipidemia, las más prevalentes. Dame la siguiente, por favor. Se realizaban intervenciones interválicas, ¿ya? Con ejercicios de fuerza, de extremidad superior, de extremidad inferior. ¿Qué evaluamos? La prueba de pararse y sentarse en 1 minuto, calidad de vida con el SF36 y los síntomas de disnea y fatiga. ¿Qué es lo que vimos? Que todo mejora, ¿ya? Es decir, mejoraron todos los pacientes, los no hospitalizados y hospitalizados, del punto de vista significativo en todo. Es decir, mejoraron la cantidad de repeticiones que realizaban en el test de parar sentarse en 1 minuto. Y algo muy relevante es que, por ejemplo, en todos los pacientes, un 51% se encontraba bajo la cantidad de repeticiones requeridas, es decir, del límite inferior de la normalidad, y posterior a ello, solo un 15, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante. La calidad de vida mejoraba en todos los parámetros, la función física, rol físico, dolor corporal, percepción general de salud, energía, vitalidad. Todos los parámetros mejoraron después de esta intervención que, como les decía, es de fuerza de musculatura superior e inferior. Y lo único que no tenía una mejoría significativa, ¿cierto?, era la disnea en los pacientes no hospitalizados, ¿ya? Pero todo el resto de los parámetros mejoró. Siguiente, por favor, ¿no? Algo que también es importante señalar, que existe ya también los primeros reportes de qué se está haciendo con la fuerza de la musculatura inspiratoria. Este estudio es bastante controversial para mí porque se sale un poco de lo que se hacía, ¿ya? Se evalúan 44 pacientes, aquí sí tienen un grupo control, nosotros solo generamos la presentación de la intervención, no tuvimos grupo control. En esto sí tienen un grupo control donde se realizó entrenamiento de fuerza musculatura inspiratoria de manera anecdótica porque dura solo 2 semanas, habitualmente duran entre 6 a 8 semanas, con entrenamientos diarios a carga continua y a una carga del 50% de su fuerza musculatura inspiratoria, que lo habitual es el 30%, ¿no? Entonces como que le dieron full a la rehabilitación y claro, pues encontraron que efectivamente sí existían mejoras significativas de los valores de espirometría, que era como ahí un poco raro, de BEF1 también, de obstrucción, mejoraba la disnea, mejoraba la calidad de vida y mejoraba la distancia recorrida en el test de marcha 6 minutos, ¿ya? Sí. Ahí lo dejo también como que sí ya hay evidencia de que no solo es los ejercicios de fuerza, sino que la fuerza de la musculatura respiratoria también se puede hacer. Siguiente, por favor. Y por último, para ir cerrando, esto es complejo, evaluar la fuerza de musculatura inspiratoria con el mismo tema que les mencionaba de los filtros, de que no existen tantos pimómetros para evaluar la fuerza. Nosotros acá colaborando con el Servicio Metropolitano Sur, trabajamos un protocolo, dame la siguiente, por favor, en el cual estamos realizando intervención en fuerza de musculatura inspiratoria y como dato, los datos de compartir porque es difícil evaluar la fuerza de musculatura inspiratoria si no contamos con pimómetros y filtros. Lo que hicimos nosotros fue recomendar un test incremental, evaluar la PIMS, es decir, la presión inspiratoria máxima sostenida, donde ocupamos la misma válvula de entrenamiento
para realizar esta carga incremental, en el cual van de 9 a 41, van subiendo cada 2 minutos la carga en 4 centímetros de agua, y donde se fatiga el paciente, es decir, deja de realizar eso, bajan un escalón y trabajan con ese porcentaje de carga, ya que es muy difícil graduar la carga si es que no tienen la evaluación de la PIMAX. Ahí yo les recomiendo que puedan hacerlo con PIMS, presión inspiratoria máxima sostenida. Y ahí el entrenamiento que ustedes quieran planificar, les dejo también por si quieren adoptar esta modalidad, que es como lo que se recomienda, que sean de 6 a 8 semanas, entrenamiento idealmente interválico. Y acá sí sugerimos de que sea un 80% de la PIMS, porque la PIMS tiene un bajo rendimiento limitada por fatiga versus la fuerza musculatura inspiratoria, que es un pic en un momento. Siguiente, por favor. De esto no tengo datos todavía para presentarles porque es muy luego, solo ahí tengo fotografía en el cual vemos pacientes, yo declaro no tener conflictos de interés y que estos usuarios presentaron su consentimiento informado para autorizar la fotografía. El usuario de la izquierda, ¿cierto? Se está realizando entrenamiento en su domicilio, está con un incentivador respiratorio volumétrico, no entrenando fuerza, sino que se estaba rehabilitando el punto de vista físico, ¿sí? Y los dos usuarios que se encuentran en el centro y a la derecha de la imagen, efectivamente ellos sí están con las válvulas Trescol para mejorar la fuerza musculatura inspiratoria. Siguiente y por último, hablar un poco en líneas generales que para los fisioterapeutas esta pandemia ha generado un desafío súper grande, pero también una oportunidad para hablar de rehabilitación. Me ha tocado estar hablando y dando estos webinars y presentando la experiencia nuestra en hartas oportunidades. Y es una oportunidad, como les menciono, para nosotros para hablar de la rehabilitación pulmonar, de la importancia y que efectivamente tratar de que no sea solo ahora, ¿ya? Porque los usuarios van a requerir rehabilitación ahora, requerían antes, requieren ahora y van a seguir requiriendo. Hay diversidad de programas en ambientes sociosanitarios, domiciliarios, pueden ser modalidades sincrónicas, asincrónicas, pueden ser seguimientos presenciales, telefónicos, telemáticos. En definitiva, hay un montón de evidencia y espero con los resultados que nosotros tuvimos en San Bernardo haberlos convencidos de que lo presencial 100% no necesariamente es lo que garantiza resultados. Mucha evidencia disponible respecto a la rehabilitación, cada día salen documentos, esperamos aportar también con eso. Está demostrada la efectividad de las intervenciones remotas y que la necesidad de la población es inmediata. Es decir, como les decía, estos pacientes que el año pasado, marzo, abril, requerían rehabilitación y la discusión estaba en otros ámbitos, ¿cierto? Em, Tratar de abordarlo, ¿ya? Y abordarlos, como les decía, desde el momento más precoz posible. Muchas gracias y los dejo ahora con Cecilia Mamondes. Gracias, Cecilia. Marcelo. Qué interesante tu exposición. Bueno, yo continuando de lo que tú has dicho, ¿cierto? Voy a hablar de los hábitos de actividad física en la población chilena pre y post-COVID. La verdad es que no es precisamente tratar con las personas que han tenido COVID, sino que con el ambiente en general, o sea, es decir, con la pandemia. Entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué componentes de hábitos de actividad rutinaria, de actividad física rutinaria, se modificaron con el confinamiento en adultos? Y esto realmente es impactante, porque veremos que todos los factores fueron alterados. Es decir, cómo están los hábitos dentro del hogar. Se alteraron, se modificaron. ¿Qué pasó con los hábitos en el ámbito laboral? También todos modificados. La gente trabajando en sus casas, los espacios muy reducidos, todos trabajando casi en el mismo lugar. Entonces, ¿qué cambio de hábitos se produjo aquí? ¿Ya? Hábitos de transporte también súper trastocados. Hábitos deportivos prácticamente desaparecieron. Hábitos de quehaceres domésticos cambiaron absolutamente. Muchas de las personas que trabajan en servicios domésticos ya no lo pudieron hacer. Hubo una improvisación, se fijan con respecto a las actividades que hacían dentro de la casa, hábitos de compra, los delivery, todo cambió. Hábitos de actividad
física al aire libre, o sea, nos tuvimos que privar de eso simplemente. Hábitos de entrenamiento en lugares cerrados también, hábitos de comida en restaurante, hábitos de visitas a familia, todo cambió. Entonces, si nosotros a esto le incluimos personas que se contaminaron y que tuvieron que vivir en un ambiente, ¿cierto?, con todas esas diferencias, por supuesto que no es llevadero. O sea, en una casa pequeña, ¿qué hacemos con una persona que está contaminada? ¿Cierto? Y manteniendo todo el perfil que estábamos recién señalando. Y ahora, en cuanto a los niños, ¿qué componentes de hábitos de actividad de la vida rutinaria se modificaron con el confinamiento en niños? Los hábitos dentro del hogar, hábitos en la escuela. Ya en la escuela los niños se movían poco, o sea, tienen 8 horas escolaridad y están como 5 horas sentados. Entonces a eso le agregamos, ¿cierto?, una rutina bastante más limitada dentro de su hogar. Hábitos de transporte, ya no existe transporte, están en el mismo lugar. Hábitos deportivos se borran también. Hábitos de juego tienen que adaptarse y por supuesto que optan por los juegos electrónicos. Ya no tienen espacios para hacer juegos, los cuales los mantienen, ¿cierto?, con una actividad física propia de niños. Hábitos de actividades al aire libre también desaparecen, hábitos de entrenamiento en lugares cerrados, hábitos de visitar familias y amigos, claro, también fue súper restringido. Aquí hay que considerar algo también, que hubo una franja para hacer actividad física, y eso hay que rescatarlo. Yo creo que fue muy positivo y sería muy bueno que lo dejáramos, es decir, que todos empezáramos a trabajar más tarde, que los niños fueran al colegio más tarde y que se mantuviera la franja, o también podrían haber dos franjas, una por la mañana y otra por la tarde, con a lo mejor menos tránsito, pero fue una muy buena idea. Yo creo que eso salvó en alta medida, ¿cierto?, la salud física, la disminución de masa muscular y también la salud mental. Yo salí a esas horas y vi que había muchísima gente. Entonces yo creo que eso es rescatable. La próxima, por favor. Bueno, y ante la pregunta, ¿cómo se forman hábitos? Es bien difícil formar hábitos, ¿no? Tiene muchos componentes. Entonces, la formación de hábitos de actividad física, la vida rutinaria, se aprende en un contexto determinado. Y también tenemos que pensar ahí que nos hemos salido mucho de contexto con esto de la pandemia y de mantenernos en la casa y, como les decía antes, en muchas oportunidades con personas que estaban contaminadas. Entonces, tenemos que tener en consideración que se tienen que mantener los hábitos y los tiempos y los espacios de alimentación, hábitos de estudio y la práctica deportiva, tenemos que transformar eso. O sea, los niños se tienen que mover dentro de su casa, los adultos se tienen que mover dentro de su casa y veremos si existe alguna idea, ¿ya?, que nos permita mantener la actividad física fuera de la clase de educación física, sino que la actividad física rutinaria en nuestro hogar. Bueno, y la entretención lo mismo, tenemos que buscar una entretención sana. Muchas personas estuvieron con depresión por no poder salir de sus casas, por estar en el mismo espacio. A no todos nos afecta igual, pero yo creo que nadie salió libre de ser dañado por este encierro, por esta pandemia. Bueno, también mantener las horas de sueño es importante, las horas de clases también. Bueno, el transporte absolutamente modificado, ¿cierto? Fíjense que la cantidad de autos que hay en este momento son muchísimos, porque todos quieren mantenerse aislados y transportarse aislados. Entonces, ¿cómo volvemos nuevamente a un transporte colectivo sin el riesgo de contaminarnos? Y en las actividades hogareñas, aquí sí que le tenemos que sacar el jugo, ¿cierto?
Y de hecho, muchos entrenadores en un principio, cuando quisieron mantener los grupos de niños que participaban en deporte, hicieron actividades hogareñas como cocinar. Y ahí los niños se entretuvieron y se mantuvieron unidos. Y eso es súper importante porque hubo una relación social que se desarrolló desde la pantalla. Bueno, y las actividades pasivas ojalá estuvieran reducidas, pero también aquí lamentablemente forman parte de la entretención nomás. Ahora sí la próxima. Gracias. Bueno, ¿y qué efecto orgánico, emocional y social de los componentes de la actividad física podemos analizar? ¿Ya? Entonces, cuando a nosotros nos reducen los espacios, a los niños les reducen los espacios, pero quieren mantenerlos activos, fíjense que estas fotos son bien significativas, porque ambos grupos de niños están haciendo actividad física, pero unos están en bicicletas y caminadoras estáticas y los otros están libremente, ¿cierto?, interactuando entre ellos. Entonces, aquí hay un contexto ambiental diferente y el contexto nos lleva a un propósito. Y está súper claro aquí porque el propósito de los niños que están libres es llevar la pelota, hacerse pase, quitarse la pelota, correr, ¿ya? Sin embargo, los que están en un contexto, ¿cierto?, de hacer actividad física, pero en forma estática, no tienen interacción entre ellos. Entonces el aspecto social también se trastoca. En cuanto al espacio, eso está claro entre nosotros. Cuando tenemos un espacio reducido, nos mantenemos más quietos, ¿ya? Entonces, sabemos que el espacio nos induce al movimiento. Y los espacios pequeños, ya sea en nuestras casas, ¿ya?, o en otros lugares, eh, en esta oportunidad nos induce a movernos menos. Entonces, la consecuencia de esto es que aumentamos los comportamientos sedentarios. En cuanto al tiempo, el tiempo es una referencia de la permanencia. ¿Cuánto tiempo tenemos para movernos? ¿Cuánto tiempo tenemos para estar en clase? ¿Cuánto tiempo tenemos para estar en nuestras labores, en nuestros trabajos? ¿Cierto? Bueno, aquí también se ve un fenómeno, bien particular, que las horas de salida de trabajo no eran las que teníamos cuando estábamos presenciales. Entonces la gente siguió en sus trabajos y eso les trajo un agobio tremendo. También podemos preguntar, ¿y cuántas personas que estaban contaminadas siguieron trabajando? Que no tenían opción de tener licencia. Entonces, estar en la casa les dio esa posibilidad y que no sabemos que si fue buena o fue mala. Es decir, fue buena porque pudieron seguir en sus trabajos y recibir, ¿cierto?, su pago. Bueno, ese es el peligro que tenemos. Bien, en cuanto al compartir, cuando compartimos sentimientos y emociones, y eso también se fue perdiendo. Entonces, tenemos muchas ganas de encontrarnos, pero al mismo tiempo, cuando compartimos espacios pequeños con las mismas personas, existe un cambio de carácter. También hubo un problema de muchas separaciones y algo divertido, muchas gestaciones. Muchas personas que no pensaban tener niños tuvieron niños y en la pandemia, si bien es cierto, hubo muchos decesos, pero hubo muchos nacimientos también, muchos cambios. Yo tengo una nieta de pandemia, absolutamente, ya está y nacía en pandemia. Bien, y la frecuencia de las actividades también nos dan una estabilidad. Todo esto tiene relación con la adquisición de los hábitos. La próxima, me olvidé que yo no era la que manejaba esto. Miren que es impactante esto. Mira la cantidad de edificios, o sea, de departamentos en este edificio. ¿Cuántos niños, adolescentes, personas adultas jóvenes, adultas mayores,
habitarán aquí? ¿Qué oferta hay para su actividad física? ¿Qué se nos puede ocurrir aquí? A mí se me ocurre llenar estos espacios, cada 3 o 5 pisos, con una plataforma donde se puedan hacer patios de actividad. Patios para jugar fútbol, patios a lo mejor hasta para andar en bicicleta o skate. Eso no se ha hecho. No sé cómo los arquitectos no, no han hecho énfasis en la falta de espacio para movernos. Y si vemos qué superficie tiene este edificio y qué número de personas aloja, o sea, si las bajáramos todo y lo pusiéramos una al lado de la otra, probablemente ni siquiera se puedan mover. Entonces, ¿a qué nos invita esto? A hacer patios hacia arriba. Si la población creció hacia arriba, pues hagámoslo. ¿Qué pasó con la pandemia aquí? ¿Qué pasó con las personas que estaban infectadas? Pues estaban en sus reductos, ¿cierto? En espacios reducidos, con muy poco espacio vital. Entonces yo creo que tenemos que estar pensando en este momento en abrirnos a plataformas en los edificios que nos permitan hacer actividad física. Pues bien, y la pregunta es, ¿y el medio nos invita al movimiento? O sea, si yo veo esto, creo que no. Y educamos los hábitos de actividad física en los niños, en los adolescentes, o nosotros adoptamos hábitos de actividad física. Bueno, y aquí se ve la comparación de un padre que está con su hijo, lo acompaña, pero lo acompaña en la inactividad. Y un padre que acompaña a su niño, pero lo acompaña en la actividad física. La próxima, por favor. Bueno, y en la vida rutinaria, el movimiento corporal es importante y resulta que cada día tenemos menos invitación a movernos. Las escaleras mecánicas, los ascensores no invitan al movimiento y nos vamos acostumbrando a eso. Y esta foto es importante porque es un niño, es una niña quizás quien está bajando en esta escalera. Entonces los niños cada vez están menos inquietos porque nosotros los estamos haciendo menos inquietos. ¿Qué pasó entonces con la pandemia? ¿Contribuye al movimiento o contribuye a que los niños estén con una actividad menos dinámica? Es lo segundo, ¿cierto? La próxima, por favor. Bueno, y este es un concepto que lo observé en un coaching, ¿ya? Él decía los enemigos de muchas cosas, pero existen los enemigos del movimiento humano. Y nosotros lo estamos alimentando día a día. ¿Con qué? Con los espacios reducidos, con la desvalorización del trabajo físico y con el escaso tiempo que tenemos para dedicarnos a la actividad física y para nosotros. O sea, si nos preguntamos cuánto tiempo tenemos para la dispersión y la diversión, muy poco. ¿Qué pasó con eso durante la pandemia? ¿Y cómo fueron afectadas las personas que estuvieron enfermas con COVID? ¿Alguien se ha preocupado de su trabajo físico, de su escaso tiempo para dedicarse a sí mismo, de haber estado habitando en espacios muy reducidos? Entonces, todo esto contribuye a los enemigos del movimiento humano. Bien, ¿y qué ocurre con los enemigos del movimiento humano en confinamiento? Bueno, vamos a encontrar utilización exacerbada de la tecnología, esto mismo que estamos haciendo en este momento. A mí me viene súper bien, me ha acomodado muy bien al trabajo por Zoom, pero la verdad es que perdemos el contacto. Entonces, en este momento, por una necesidad imperiosa, tenemos una utilización exacerbada de la tecnología, ¿cierto? Bueno, métodos de enseñanza estáticos también, ¿cierto? Tanto en los universitarios, como en los posgrados, como en los niños escolares, como hasta los preescolares, ¿cierto? Y esto, ¿cuál es el problema? Que no incorpora la dinámica del cuerpo humano, ¿cierto? Lo estamos perdiendo, pero hace rato que lo estábamos perdiendo. Lo que pasa es que esto fue un golpe bajo.
Bueno, y la tecnología no promueve el movimiento físico en este momento. ¿Podría promoverlo? Sí, también podemos hacer lindos diseños sobre eso. En Barcelona, por ejemplo, hay una plataforma con luces donde los niños persiguen las luces, ¿ya? Y pueden perseguir, no sé, un animalito o algo que se refleje en esta plataforma, ¿ya? Pero que la verdad la tecnología ayude a que los niños se muevan, pero generalmente hay una convergencia con respecto al movimiento. Bien, entonces aquí tenemos que estar en un proceso de cambio de hábitos, ¿cierto? Y para eso tenemos que tener claro qué queremos cambiar, hacia dónde apuntamos y cuál es el proceso, ¿cierto? Em, Tenemos que hacernos cargo de esto, tenemos que intentar muchas veces de promover hábitos más dinámicos y también hacer un orden, ¿cierto? Una rutina. Súper importante que cada uno de los grupos etarios tenga su rutina, que se complementan, es cierto. Los padres se tienen que complementar con los hijos, pero tenemos que tener espacios para el descanso, para la alimentación, para ir al colegio y para hacer actividad física. Ya, y otra cosa importante que se me había olvidado señalar, que cuando hablamos de hábitos de actividad física, generalmente pensamos en el deporte y en la actividad física que nos saca de la rutina. No, ¿saben dónde se ha perdido más el gasto energético y el desarrollo de hábitos de actividad física? En la rutina, en las actividades hogareñas, en las actividades escolares, en las actividades laborales. O sea, me siento y de ahí no me vuelvo a parar hasta que no voy a hacer un café y me siento de nuevo. ¿Ya? No tengo que bajar escalera ya. No, todo apunta a que los espacios sean más pequeños y que me mueva menos. Eso es lo que nos afecta más, independiente de que si hacemos deporte o no lo hacemos. La siguiente, por favor. Bien, ¿y existen los enemigos de la actividad deportiva? Claro, también. Por ejemplo, de contingencia general, zona donde habitan, clima, falta de compañía, falta de vestuario, agenda completa, de eso sufrimos mucho. Omisión o olvido, accidentes, fatiga psicológica, fatiga fisiológica, estudio y familia y ocio, que generalmente las horas de ocio no se dedican a la actividad física. En cuanto a la contingencia externa, en muchos casos ingesta de alcohol, tabaco, tiempo de sueño y descanso, nutrición, salidas nocturnas y otras actividades tanto como la presión familiar, por ejemplo. ¿Ya? Y en cuanto a la contingencia interna, falta de persistencia, desorden en las tareas, incumplimiento de calentamiento, no cumplir con la vuelta a la calma, volumen incorrecto de carga, intensidad no adecuada, incumplimiento del tiempo de recuperación, control de ritmo de ejecución, falta de cualidades frente a la competición. O sea, todo esto en muchas ocasiones hace, ¿cierto?, que las personas dejen de hacer deporte. Entonces también existen los enemigos de la actividad física. Bueno, ¿de dónde nace nuestras ganas de hacer actividad física? Desde nuestro cerebro. Pero fíjense que, como dirían los que se dedican a la neurociencia, no nace desde nuestro cerebro antiguo. Nuestro cerebro antiguo va a estar muy quieto y muy alerta de no tener ningún accidente ni ser atacado. ¿Ya? ¿Y qué parte de nuestro cerebro es la que tiene una respuesta con respecto a la actividad física? Promueve la actividad física, la corteza. Desde la corteza y luego tenemos una fase intermedio y esto en muchas ocasiones lucha contra nuestro cerebro reptiliano.
así se llama nuestro cerebro antiguo. Marcelo se ríe porque debe haber escuchado eso, ¿cierto? En muchas ocasiones. Pues bien, entonces nosotros tenemos que tener orden en esto para que no se pierda la actividad física. ¿Cómo nos afectó la pandemia? Bueno, ahí sí que se asomó mucho el cerebro reptiliano, de todas maneras, entre el miedo que teníamos, y que muchas veces, o sea, hasta ahora yo creo que tenemos, la falta de espacio, todas las amenazas existentes nos inmoviliza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque se hace con mucha frecuencia. La próxima, por favor. Bueno, entonces el sistema nervioso se adapta y se entrena para la rutina diaria. Y de eso somos responsables los profesores, somos responsables los padres, ¿cierto? Y es responsable el colegio. Se hace muy responsable de esto a los profesores de educación física y a los entrenadores, pero no es así. Yo creo que con esto que nos ha pasado, tenemos que darle mucho valor al movimiento y a la salud. Y esto es una responsabilidad de las comunidades escolares. La próxima, por favor. Bien, esta foto me encanta porque se ven los niños felices, ¿cierto? Pero nos tenemos que preguntar qué hay tras esto. Bueno, aquí se señala que es tiempo de jugar y que el cerebro manda. Y aquí señala activa tu cuerpo y también mantendremos activo el cerebro. Entonces, esto no lo podemos olvidar, sobre todo con la población infantil. Y si vamos a las personas que ya han vivido toda su vida, ¿cierto? Y son adultos mayores, es importante mantener la actividad. Y si no lo hacen, pues se va atrofiando ese sistema y finalmente terminan, ¿cierto?, siendo mucho más sedentarios y terminan a veces muriendo por esa razón, ¿cierto? Bien, ¿y los adolescentes aún están en edad de desarrollar hábitos? Yo creo que todos, ¿cierto? Pero en la medida que somos mayores, se nos hace cada vez más difícil. Entonces, tenemos que mantener la actividad física en los adolescentes, que estas provienen de los juegos que desarrollaban cuando eran pequeños. Entonces, hay una diversidad de actividades para los chicos que están en enseñanza media y también para los que están en la universidad. La próxima, por favor. Bueno, por lo tanto, tenemos que crear modelos para desarrollar hábitos, ¿cierto? En las niñas y en los niños. Entonces, yo los invito a que construyamos un esquema para desarrollar hábitos de actividad física en los niños y que estén dentro de la clasificación de actitudes más activas, más dinámicas, ¿ya? Usando todos los conceptos que hemos mostrado y, claro, a lo mejor ustedes tienen otras ideas, hay que usarlas. Hay que pensar que es importante reconstruir en este momento para los que estuvieron enfermos, para los que no estuvieron, para los que acompañamos a los que sufrieron esta enfermedad y, por supuesto, tratar de salir del confinamiento en buena forma, ¿cierto? No con malos hábitos, muchos tienen sobrepeso, muchos han tenido depresión por estas razones, entonces aquí tiene que haber un apoyo para que salgamos lo mejor posible. La próxima, por favor. Miren esto, cuando hablamos de ser creativos, bueno, tendríamos que evaluar las modificaciones en espacios de tránsito. ¿Esto podría ser en una casa? Sí, las casas son pequeñas, pero donde hay niños, yo creo que, sobre todo en estas condiciones, hay que hacer una adaptación. Y en el colegio, esto es óptimo para el colegio, ¿cierto? Los pasillos son un poco más amplios y los niños, por supuesto que son invitados por las imágenes que encuentran, en este caso, pegadas en el suelo, para hacer equilibrio, para saltar. Bueno, los que somos de otra época sí jugábamos mucho con este tipo de juegos.
como al tejo, a la casineta, éramos más adaptados a no tener muchos materiales y a ocupar los espacios. Éramos bastante creativos, pero yo creo que hay que aprovechar eso. Bien, bueno, y también es importante hacer buenas intervenciones, intervenir los espacios. Los arquitectos, los diseñadores son muy buenos en esto. Entonces yo creo que tendríamos que hacer grupos interdisciplinarios donde busquemos solución a este problema de hábitos sedentarios, comportamientos sedentarios. Invitar a los niños que no suban por las escaleras eléctricas, sino que por escaleras tradicionales, donde la mecánica, ¿cierto? Es muy diferente. O sea, dejarse llevar por la escalera o caminar sobre la escalera es muy distinto a usar los peldaños y traccionar para poder elevar su cuerpo. Bueno, en esta escalera fíjense que hay multiplicaciones, ¿ya? Entonces hay una invitación a que no solamente tú subas la escalera, sino que también vayas ejercitando tu mente con operaciones matemáticas. Bueno, y al medio vemos juegos tradicionales, muy típicos de hace 20 o 30 años atrás, y también estos muros de escalada que se ven son óptimos para el desarrollo del tren superior, que sobre todo en niñas está muy, muy abandonada. En este país la postura está muy abandonada. Marcelo hablaba de la fuerza de los músculos respiratorios. ¿Qué tal está eso en los niños normales que no han sido afectados por ninguna enfermedad? ¿Está en forma óptima? No. ¿Qué pasa con los músculos posturales? También los tenemos súper abandonados. Entonces yo creo que tenemos que buscar soluciones y estar en buenas condiciones físicas para cuando en otra oportunidad tal vez tengamos que enfrentar este tipo de patología. Bien, muchas gracias por su asistencia. Ay, bueno, y se me olvidó presentarme. ¿Cuál es mi origen de actividad? Y yo empecé por la fisiología. Soy profesora de educación física y empecé por la fisiología, luego seguí por con la fisiología infantil, con el crecimiento y desarrollo, y me encanta este tema de los hábitos. Creo que es una buena oportunidad para salir de nuestros comportamientos sedentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora voy a leer unas preguntas que dejaron aquí en pregunta y respuesta. Ya, la primera es para Marcelo. Actualmente se sigue incorporando la kinesioterapia respiratoria en pacientes COVID hospitalizados. El kinesiólogo debe tomar alguna medida de resguardo adicional a las conocidas. Lo consulto porque al inicio en algunos lugares prácticamente estaba contraindicado por su poder aerosolizante. Sí, buena pregunta. La verdad es que en pacientes hospitalizados nunca se dejó de hacer me imagino que pregunta por la fisioterapia respiratoria, ¿cierto? Técnicas de ventilación o permeabilización. Cuando hacía este símil del inicio de la pandemia era pensando en la rehabilitación, ¿cierto? Sino que más bien el trabajo y como también como país abordamos la pandemia, fue el tratamiento de los pacientes en la ventilación mecánica, ¿ya? Efectivamente, hay muchos procedimientos que aerosolizan demasiadas partículas y tiene un componente fundamental dentro del contagio, ¿cierto? Los aerosoles. Dentro de eso, la misma intubación es un procedimiento que genera muchos aerosoles y la aspiración de secreciones, ¿ya? Entonces, claro, hay muchas medidas y los elementos de protección personal son claves para no generar contagio dentro del equipo, ¿cierto? Cuando uno está en directo contacto con el paciente, ¿ya? En ese sentido, me preguntaba por medidas adicionales, o sea, el uso
de mascarillas con filtros N95, bueno, KN95, N95, FPP2, dependiendo del lugar del mundo o de dónde adquiramos los insumos, y que estén también, que es algo muy importante, certificadas, porque el equipo de USACH ha hecho harto estudio con respecto también a estas KN95 no certificadas, entonces que cumplan con normas y todo. Yo creo que, claro, la mascarilla y el uso de antiparras o escudos faciales es clave, junto también con todo el resto de los implementos que tenemos que utilizar para evitar la contaminación en gotitas, porque esos son pecheras, guantes, incluso hasta cubre calzado. Es un paciente hospitalizado. Y me preguntaba también por el ambulatorio, me imagino, en el ambulatorio nosotros seguimos haciendo, o sea, para pacientes derivados, pensando en pediatría, pacientes derivados con cuadros de SBO hipersecretorios con requerimientos de permeabilización de vía aérea, lo seguimos haciendo con estos mismos implementos en la atención primaria. Lo que sí resguardamos es que se modifican los rendimientos, es decir, si un paciente lo teníamos programado para control 3 por hora, ahora vemos un paciente cada 45 minutos porque además de la intervención tenemos que resguardar el aseo de la superficie y la ventilación del espacio. Se habla que de un espacio físico para eliminar los aerosoles deberían generarse un recambio de 6 ciclos de aire, ¿ya? Eso en promedio basta con tener más o menos, esto bien chilensis porque deberíamos medirlo, ¿ya? Pero con tener una puerta y una ventana abierta por al menos entre 10 a 15 minutos. De hecho, una guía española y la guía británica también lo recomienda cuando se habla de espirometría. Y a veces serían como las medidas, elementos de protección personal, por una parte, y por otra parte ya también cuando hablamos de lo ambulatorio, cuando vamos a hacer que es el usuario el que va cambiando, porque en una UCI somos el equipo de salud que va ingresando a esa sala, ¿sí? Pero en un ambiente ambulatorio es al revés, nosotros nos mantenemos y es el usuario el que va cambiando los aseos y la ventilación. Excelente. Ojalá hayamos respondido la pregunta. Siguiente también para Marcelo, de Daniela. Quiere, si puede explicarnos, especialmente a los estudiantes, cómo se puede valorar las PIMS, especialmente en entornos de APS. ¿Hay restricciones de insumo para aquello? O sea que el primero hoy día parece bien. Esa es una buena pregunta también. Ya, primero vamos a contestar cómo evaluamos. En general, claro, nosotros para evaluar la fuerza de la musculatura inspiratoria utilizamos pre-pandemia, bueno, en otro lugar del mundo se sigue utilizando, pero con filtros que acá a Chile no llegan, no nos quieren vender. Utilizamos pimómetros, ¿sí? En el pimómetro evaluamos la PIM, ¿cierto? Que es la presión inspiratoria máxima. Eso nos da un estado general de cómo es la fuerza de la musculatura inspiratoria general, no es analítico para diafragma, sino que hablamos todo, inspiratorios principales, ¿cierto? Secundarios o agonistas, ¿sí? Como no podemos hacer esto por el riesgo de contaminación del equipo, la sugerencia que encontramos dentro del servicio de salud es evaluar con un test incremental, ¿ya? Y este lo sacamos de un protocolo del año 87, que es el test la prueba de Martin, en el que realizaba efectivamente cuando no existían pimómetros digitales, y esa es otra cosa, que los insumos no es como que solo subieron las mascarillas de precio. Un pimómetro el año pasado costaba el digital 1.800.000 y este año lo cotizamos y estaba a 2.300.000. Así como ya, el colmo, pero bueno. Ocupamos la misma válvula, es decir, la misma válvula de entrenamiento, la válvula IMT, justo no tengo ninguna acá. La vamos graduando en la carga. Esta es una válvula que lo que hace es resistir la inspiración. Está graduada en centímetros de agua, va de 9 a 41. Entonces, esto incremental es hacer que el paciente inspire frente a una resistencia, que es la misma forma de cómo se interviene, es decir, cómo se mejora la fuerza, ¿sí? Pero partimos por la carga más baja, entonces va a estar 2 minutos a 9 centímetros de agua, luego aumentamos y graduamos la carga 4 centímetros de agua más, y se mantiene nuevamente por 2 minutos, y así sucesivamente hasta que el paciente se fatiga, ¿sí? Entonces esa es la limitante y la diferencia entre la PIMS y la PIMAX, ¿cierto? Es decir, que no evalúo solo el momento, la fuerza, el torque máximo, sino que
también me limita la fatiga, y eso es lo que pasa mucho con estos pacientes, que no es solo que tienen falta de fuerza, sino que se fatigan muy pronto, ¿ya? Y ahí las desaturaciones que se han presentado también en los pacientes son una limitante. Es decir, no llegan a su máximo desempeño por estas fatigas, ¿ya? Y por eso también la recomendación del entrenamiento intervalo. Esa es como la forma, ¿cierto? Que diría yo que esta lo presento porque es una pregunta que me dio vuelta meses, ¿no? Y así por lo menos lo podemos resolver junto con el servicio. Y con respecto a los insumos, claro que hay restricciones de insumos, pues estas válvulas yo compré el año pasado a 23.000 pesos y este año, a principio de año, me las vendían en 60 lucas. Entonces, hay limitaciones, una a nivel mundial, ¿cierto? Que se requieren más de estos elementos, y otra por insumos, ¿ya? Por insumos propiamente tal, por recursos, ¿ya? En general nosotros, bueno, en la comuna tuve la suerte que nos llegaban recursos y yo los pedía y me creían y pudimos comprar muchas válvulas, ¿ya? El tema es cómo hacer que efectivamente evaluemos a los que tengamos que intervenir, porque esa válvula, a este costo que les digo, es para el paciente, es decir, no la puedo reutilizar, ¿ya? Así que sí, pues hay restricciones de los insumos, uno por la producción, ¿cierto? Y otro por la cantidad de recursos que puedan destinarse a las comunas, ¿ya? Ahora, afortunadamente, a la atención primaria han llegado hartos recursos por fortalecimientos COVID, hartos convenios. Como estaba ahí en la presentación que me hicieron, me tocó participar de una submesa técnica en el cual el gobierno destinaba 2.000 millones de dólares al apoyo a la pandemia, y una de las 5 mesas de trabajo fue de rehabilitación pulmonar. Entonces, hay recursos, ¿ya? Lo que no quiero que pase, o yo creo que ninguno de nosotros, es que estos recursos se gasten por gastarse este año y no continuemos, ¿ya? No continuemos invirtiendo, ¿ya? Pero eso, sí hay restricción de insumos, de todas maneras. De nada, Dani. Dando las gracias por el chat. Excelente. De ahora sí, la pregunta para Evelyn de Valentina, que si le puede dar ejemplo de hidratos de carbono complejo y de bajo índice glucémico. Muchas gracias. Bueno, Valentina, primero como para explicar el contexto del por qué. Los hidratos de carbono dentro del metabolismo producen dos subproductos principalmente. Uno es CO2 y el otro es agua. Obviamente en pacientes que tienen una complicación respiratoria donde ya el CO2 se está reteniendo, donde tenemos malas tasas respiratorias, lo que queremos evitar es sobrecargar, ¿cierto?, esta función. Por eso se recomienda y hay ciertas relaciones, y esto se enfoca en paciente crítico o en aquellos pacientes ambulatorios que tienen peores índices respiratorios, de reducir el aporte de estos hidratos de carbono y suplirlos con lípidos, por ejemplo, con grasas de buena calidad. A nivel hospitalario se hace a través de fórmulas específicas que generalmente son por vía enteral, y a nivel ambulatorio lo hacemos con los alimentos que tenemos en casa, favoreciendo aceite de oliva y otros tipos de alimentos asociados. Ahora, respecto al índice glicémico, el índice glicémico sabemos que es el valor por el cual un alimento tiene la capacidad de elevar la glicemia y por ende la producción de insulina asociada. Entonces, mientras menos sea el índice glicémico, mucho mejor, tanto para la respuesta inflamatoria, la respuesta sistémica y la producción de CO2. ¿Y cuáles serían los ejemplos? Todo producto que sea integral, todo producto que tenga cáscara, que sean semillas, tiene un índice glicémico más bajo. A modo de ejemplo, una harina integral tiene un índice glicémico cercano al 80, una harina blanca, perdón, y el máximo es 100, que es la glucosa. En cambio, la misma harina, pero integral, es de 40. Entonces tenemos un índice glicémico muy bajo en un mismo grupo de alimentos, pero una integral y el otro blanco. Y así la avena o a los frutos secos, los lácteos, por ejemplo, las bebidas vegetales tienen índices glicémicos bajos, en contraparte de todo aquello que sea refinado, que sean harinas blancas. No es lo mismo una galleta elaborada con una harina blanca, que va a ser cercano a 80, que una galleta elaborada con harina integral o un pan o una masa, que va a ser cercano a 40.
El punto de corte idealmente es de 50, 55 hacia abajo, ¿ya? Esa sería mi respuesta. Espero que te haya servido, pero dentro del contexto básicamente de la producción de CO2 derivada del metabolismo de estos hidratos de carbono. No sé si hay más preguntas. Sí, eso mismo iba a preguntar. Si alguien tiene otra duda, consulta o está todo claro. Bueno, muchas gracias por haber participado. Esperamos que les haya gustado la presentación y cualquier cosa nos irán avisando. Igual al comienzo estaban los mails por si acaso o pueden preguntar directamente con Paola. Muchas gracias a todos.